En la quietud de la noche, su aspecto puede confundiros, pues ya no llevan sombreros de ala ancha, ni copa alta, ni van montadas sobre palos de escoba. Pero hay cosas en la historia que nunca cambian: sus reuniones. Aquí empieza su particular aquelarre. Y ahora, ¿las vais a llamar brujas? Un programa de Marta Envid. ¿Qué pasaría si mirásemos el tiempo más allá de una línea recta? Como si fuese un laberinto que contiene algunas brechas, las cuales pueden abrirse de par en par a otras épocas, sin importar ni el espacio ni el tiempo. Y si realmente existiera la posibilidad de conectar con personas de siglos pasados, o con solo usar unas teclas, convirtiéndose en un puente necesario para unir ciertas almas. Hoy, en Aquelarre Bostik, los fenómenos paranormales, junto a los viajeros en el tiempo, rozaremos la frontera de lo irracional, de la mano, eso sí, de nuestro compañero periodista Isra Gordon. Bienvenido a Aquelarre, Isra. Pues bien hallado, como siempre, muy contento de estar aquí, segunda vez que venimos, y muy contento de estar contigo en este ambiente tan bonito que siempre tenéis, y hablar de un caso que este programa es muy mágico, pero el caso es más mágico todavía, porque hablamos de un caso, te lo decía antes, y estamos ante un caso que es como una especie de plato combinado del misterio, sí, porque tiene absolutamente de todo y todo muy bien puesto y muy bien colocado. La verdad que es un caso que nos alucina. Además, lo comentamos que es un caso prácticamente inédito, que no se ha tocado, no se ha divulgado, no se ha comunicado. Solamente vosotros en Ecos de lo Remoto hicisteis un programa dedicado a él en exclusiva, y que la verdad fue muy interesante, porque sí se ha tocado en el panorama, sobre todo en Reino Unido. Es un caso que en Reino Unido sí que es verdad que es muy conocido, pero sobre todo a nivel nacional no se ha tocado, porque esto lo hablamos muchas veces, hay muchos casos, incluso ahora, que se pierden en la traducción. Es decir, tenemos casos que por el mero hecho de tener que traducirlos, pues no llegamos. Es decir, si no hay un producto audiovisual que nos lo trae, si no hay una empresa que trae ese caso, si no hay un mediador, no acabamos accediendo. Y la cuestión es que yo soy muy curioso, siempre me gusta revisar casos en Reddit, irme a los foros, irme a esos lugares donde aún todavía hay nuevos casos, y me encuentro muchas sorpresas como esta. Me encuentro un libro que de repente en Reddit todo el mundo buscaba, y porque es un libro que actualmente sí que hay reediciones, pero si te compras el clásico, estamos hablando de un libro que vale 500 euros, es decir, es muy complicado de encontrar, y es porque contiene en sus páginas uno de los casos paranormales más bestias que yo he leído nunca. Bueno, pues esta noche vamos a conocerlo en Aquelarre Bostik, que ya espero que estén preparados y nos estén ahí atentos viéndonos. Pero antes de todo, Isra, que nos toca encender nuestra vela de Aquelarre, que está hecha exclusivamente por Candelaris para Aquelarre. Vamos a ver si va a encender. Sí, hombre. Ahora la cerilla está hecha 100% con soja natural, y además es de ruda, para limpiar el ambiente, protegerlo completamente. Y ¿sabes una cosa? Que alumbra siempre la hoguera de Aquelarre. No puede faltar Candelaris, nuestras velas, nuestros productos, nuestros wall smells que siempre nos acompañan, y lo más importante es que tienen un 10% de descuento si entran en Candelaris, www.candelaris.es, y lo que tendrán es un 10% si ponen Aquelarre 10. Así que todo el mundo a correr a por la vela. Bueno, y dicho esto, madre mía, nos tenemos que ir a Inglaterra ya. Oh, qué lugar. O sea, a mí me encanta, O sea, me gusta mucho, es un espacio, tiene una forma de vivir muy diferente, una forma de ver todos estos misterios de una manera muy diferente a la nuestra, es verdad, más natural, pero tienen muy integrado, ¿no? Muy integrado, y conforme ¿verdad? más te vas al norte, más. Sí. Porque Escocia es mejor, es aún más. La cuna, ¿no? De los fantasmas. Es brutal, decir, ¿no? y me alucina. Vamos a ver un caso en el que el tema paranormal
aparece de manera muy, muy orgánica. Ajá. Y me parece súper interesante. Sí, la verdad es que es de una manera, no sé, muy, muy natural todo. Tan natural que nuestra historia comienza con un señor que se llama Ken Webster y para conocerlo, él vivía en una pequeñita casa de campo en Dovelstone Cottage, ¿no? Bueno, empezamos nuestra historia en un momento que este hombre Ken es muy joven, acaba de empezar un poco su vida adulta, entre comillas, tiene su primer trabajo, ese primer trabajo que todos recordamos. Mira, aquí es cuando yo ya me empiezo más o menos a pagar, bueno, cada vez menos, a pagar mi piso, a pagar mis historias, y puedo vivir fuera de lo que es el nido familiar, ¿no? Él se va a una casa de campo en Doddlestone, que es un lugar en ese momento que ronda los 500 habitantes. Wow. Y se va allí básicamente porque le ofrecen trabajo como profe del instituto de la zona. ¿Vale? Él es profesor de economía, pero igual que como pasa aquí, pues tú estudias economía, pero puedes acabar dando geografía, claro, ¿sabes? Claro. Y eso es, así empieza nuestra historia. Él se va a vivir con su pareja, con Debbie, y con una amiga de esta, que se llama Nicole, y se van juntos a vivir a esa casa. De hecho, es una casa, cuando te lees el libro te das cuenta de que es una casa un poquito, tiene una forma de vivir un dato hippie, porque entran y salen amigos constantemente, y todo lo que vamos a narrar pasa a los ojos de todo el mundo. Vamos, que el fenómeno, que no nos El vayamos fenómeno a adelantar, no se escondía, ¿no? Aquí, delante de todo el mundo, que no hay problema, ¿no? Bueno, la cuestión es que una pareja normal, en un lugar idílico, donde muchos quieren vivir, porque con la naturaleza, el campo, un trabajo, y de pronto, en esa casa de Dovelstone, empezó a ser protagonista de algunos sucesos, ¿no? No sé si al poco tiempo de estar allí, pues empezaron a suceder fenómenos paranormales. Bueno, tenemos que irnos a un sitio concreto, porque eso sí que me parece interesante. ¿Sí? Todo sucede en un rincón muy concreto de la cocina de la casa. Cuando digo un rincón, es una especie como de círculo imaginario de 1 metro en el cual sucede todo. Vale, hay un epicentro, dijéramos, y el resto de la casa, pues... Y al principio lo que le sucede... Bueno, ahora os sorprenderéis cuando os digo que es normal con respecto a lo que sucede después. Pero es decir, de entrada, pues lo que les pasa es que sufren apilamientos de objetos. Es decir, ellos se van de casa, cuando vuelven se encuentran, en esa zona tenían la despensa y se encuentran todas las latas de comida, la lata de comida de los gatos, todo apilados en formas extrañas, en forma de pirámide, en columna. Se lo encuentran de una manera pues un poco extraña. En un principio piensan que es un amigo que tiene llaves de la casa, un tal John, que es el que les está gastando una broma, pero el tal John les dice, oye, que no, que yo, ¿para qué voy a entrar a apilar cosas? Y es muy interesante. Eso sucede durante aproximadamente un par de semanas y no sucede una vez, sucede muchas veces, y ellos empiezan se lo toman un poco a broma. Es decir, es verdad que no en ningún momento se agobian ni se lo toman como algo, si dicen, bueno, no sabemos qué está pasando, no lo comprendemos, pero vamos a ver qué pasa. Y ellos siguen con la historia. Vale, entonces se descarta que sea el amigo que él tiene llaves, la chica que vive con la pareja, ninguno de los tres, de las 4 personas en concreto, son los que están apilando las latas de conserva de la familia. Correcto. Jolín, pero vamos, esto ya cuando menos es curioso. Claro, pero es que llega a suceder, lo peor es que normalmente sucedía cuando ellos marchaban, pero hay una de las veces que en el libro comentan que pasa con ellos allí. Es decir, hay uno de los momentos en los que ellos están, pues bueno, pues por casa haciendo cosas y cuando vuelven a la sala de repente encuentran que eso está apilado. Wow. O sea que ahí... Vamos, que era imposible que ninguno fuera. Bueno, no deja de ser curioso. Yo me pego un susto seguro si me pasa a mí, la verdad es que sí. Y aparte de eso, empiezan a escuchar como ruidos extraños también, ¿no? Y cosas que se mueven solas, ¿no? Marcas en las paredes. Hasta aquí es un poltergeist de manual. O sea, ahora estamos hablando de un poltergeist de manual. A lo mejor inconscientemente cualquier miembro de los que vivían allí podían provocarlo de una manera inconsciente, ¿no? Poltergeist.
también se habla de luces, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Ellos actúan con esa normalidad que les caracteriza, simplemente son personas muy curiosas que quieren saber qué está pasando y prosiguen su vida como tan, si no tan pasara absolutamente nada, ¿no? Fascinante. Madre mía, yo no sé si me lo tomaría tan bien, ¿no? Hombre, son ingleses, ¿eh? Son muy Eso entra un ¿verdad? poco de... Claro, hay gente que me decía, ¿no? Cuando explicamos el caso en el Cos de Remoto, me decían, no es muy creíble que estas personas se lo tomen así. Y, hombre, en el mundo anglosajón probablemente sí. ¿Sabes? Yo creo que sobre todo, y más los ingleses concretamente. Es decir, los ingleses son un tipo de personas... Tienen esa flema británica pues que les hace ver las cosas con cierta perspectiva. Sí, totalmente. Claro, aquí ya creo que lo hubiéramos sacado en todo. Totalmente. Aquí, bueno, hubiéramos salido corriendo primero de la casa, Eso sí. se hubieran enterado todos los vecinos y... Sí. Y a partir de ahí, en todos los medios Correcto. de comunicación y en todo, ¿no? Claro, pero imaginemos, ¿no? Que Ken está, pues, dijéramos que todo ocurrió. Es decir, esto, bueno, iba ocurriendo, no pasaba nada, pero la cosa cambia una vez cuando se sienta un día en su ordenador, ¿no? Te lo explico, voy un poquito atrás, para que la gente entienda todo el proceso. Sí. Estamos en el año 84, Vale. Todo esto pasa en el año 84, Vale, sí. ¿vale? Acaban de llegar al Reino Unido los primeros microordenadores para trabajar en casa. Vale, ahora os acordaréis todos y todas, todos habéis tenido un Spectrum o habéis tenido un MSX, un Amstrad, pues nos vamos un poquito más atrás todavía. Nos vamos cuando entra en las casas inglesas una computadora que es la BBC Micro. BBC Micro es una computadora fabricada por Acorn que tiene una curiosidad. La curiosidad es que prácticamente se regala. Es decir, todos los centros educativos de la época tenían BBC Micro y todo se regalaba porque había un programa en la BBC que era el que te enseñaba a usar ese ordenador. Era una especie de programa educativo. Es decir, regalamos ordenadores, los dejamos muy baratos o prácticamente gratis para que las personas puedan aprender desde casa. Pues es muy buena idea también. Porque entonces, él que trabajaba en un instituto y aquel ordenador que les llegó, nadie lo quería usar, dijo, oye, mira, mi mujer, hablamos de Debbie, o mi chica, mejor dicho en ese caso, mi chica es una persona que se dedica al tema artístico, escribe guiones, ¿por qué no me dejáis el BBC Micro y intentamos aprender cómo se escribe y cómo se guardan textos en este tipo de ordenador? Esto comienza así. Entonces, es ella la que de entrada empieza a escribir. O sea, no nos tenemos que imaginar, eso es importante, no nos imaginemos ahora, ni que guardaba en un pen, ni que... es que no existían esas cosas. No, lo que tenías es un listado de archivos con un nombre reducido, cortito, a los cuales podías acceder. Vale, ya está. Estamos hablando de un ordenador, creo que recordar que era de 64K. O sea, eso es nada. O sea, pero con unas pantallas así de gordas. De estas de una pantalla de fósforo verde, lo típico. O sea, si buscáis BBC Micro, lo vais a ver. Y entonces ella se dedica a escribir guiones, escribía pequeños guiones teatrales y Ken hace algo que no es muy masculino, pero que no está muy bien, que es básicamente ir a fisgonear que había escrito su compañera en el ordenador. Bueno, eso pasa a veces. Pasa con los móviles, pasa con un poco tóxico que era aquí, pero el hombre lo hace. La curiosidad. Bueno, también te digo que no podías recibir mensajes de alguien, porque estamos hablando de ordenadores sin internet. Claro, es que no existía internet. No existía internet, es un ordenador simplemente con el que tú te entendías tú sola, ¿vale? Está, claro. O sea que al uso podemos hablar que prácticamente era una máquina de escribir con pantalla. Claro. ¿Vale? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, empieza a fisgonear, ve algunos de los textos, le hace gracia, pero ve uno que, porque vuelvo a lo de antes, ella tenías que poner eran 3-4 dígitos, como mucho, para poder darle nombre a cada archivo. Y ve que todos siguen más o menos, pues no sé, me lo invento porque ahora mismo no lo sé de memoria, pero 1, 2, 3, y hay uno que no tiene ningún sentido. Hay uno que tú ves que no forma parte de esa serie de archivos. Pues bueno, Ken entra a ese y se encuentra un mensaje rarísimo. O sea, un mensaje de alguien que dice llamarse Lucas. Bueno, primero dice que firma con siglas, se llama L.
y escribe una especie de poema muy extraño sobre un gatito y sobre una serie de elementos muy crípticos. Habla con su chica, ¿Sí? su chica le dice que eso no lo ha escrito ella y empiezan a flipar. Ahora pensaríamos, bueno, pues no sé, me han hackeado el ordenador. Cualquier cosa, Pero, claro, algo que has recibido y no era ni es siquiera que no lo era has mirado. posible. Ordenadores que no tenían comunicación entre ellos. Es completamente imposible. Si es que no tenían teléfono en la casa. Madre mía. O sea, que es completamente imposible que eso... Llegara al ordenador ese mensaje Bueno. llegó como eso de la nada. Pues eso es un primer mensaje que llega, tal cual. Poemita de Un gatito. poemita de gatitos muy extraño, muy raro, escrito de una manera muy rara y muy curiosa, y eso es lo primero que llega allí. Madre mía. Y luego, ¿qué continúa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues pasa que este hombre tiene amigos en la Universidad de Oxford, Sí. está cerca, y un amigo suyo, lingüista, le pasa el poema de Marras. Vale. Y le dice, oye, mira, esto probablemente es una broma que te están haciendo, pero esto está escrito en un dialecto del siglo XVI. Un Y, dialecto del siglo XVI, Sí. ni más ni menos. y Guau. esto está escrito de una manera que quien lo ha escrito sabe perfectamente y entiende perfectamente cómo es la gramática y la forma de expresarse de una persona del siglo XVI. De una persona, además, con poco bagaje cultural. Ajá. O sea, que no solo había escrito en un inglés del siglo XVI perfecto, sino del populacho, de la calle. del populacho, Dice, sí. y hay una cosa que me gusta más, que le dice su compañera. Claro, perdona que te corte. No, Isra. corta lo que Es quieras. como mucho más complicado, porque tú Ya. puedes coger un libro del siglo XVI. Pero es que es más complicado aún, porque había palabras que su amigo lingüista no conocía. Wow. Su amigo lingüista acaba hablando con otro lingüista mayor y ese lingüista le acaba diciendo directamente, dice, mira, tío, es que estas palabras es imposible que alguien que con un nivel académico que para hacer una broma se las hayan inventado. Y entonces empieza... es este amigo, es un amigo que se llama John, que no es el que vive con ellos, es otro que tiene el mismo nombre, que trabaja en la Universidad de Oxford. Le dice, oye, vamos a hacer un juego. Es decir, si supuestamente estás recibiendo esto de una manera remota, porque ellos sí que empiezan a darle vueltas. Ellos sí que están en el mundo académico. Ellos entienden que hay ondas de radio, entienden que evidentemente en ese momento nadie se puede imaginar cómo puede llegar un mensaje a un ordenador, porque en ese momento eso no existe, pero ellos sí que le dan vueltas en el rollo De cómo ha llegado es decir, allí, cómo ha como quedado- poder, ¿por qué no va a ser? Claro. ¿No? Y entonces lo que le dicen es, vale, pues si eso está interfiriendo en tu ordenador, escríbele tú. Wow, esto es una mentalidad fría también, ¿no? Vamos a contestar a este mensaje. A ver qué ocurre. Sí, y bueno, y antes de contestar, se dan cuenta de un tema muy interesante. ¿A que no sabes dónde tenían instalado el ordenador? ¿Dónde? Ellos, cuando tienen los apilamientos, Sí. se dan cuenta de que todo hacen como si fuese con un compás, con una cuerda, Sí. hacen un círculo de 1 metro y se dan Vale. cuenta que en ese metro es donde sucede todo. Vaya. El Es ordenador ahí estaba, epicentro el de los ordenador fenómenos. estaba sobre la mesa de la cocina, justo dentro de ese círculo. Wow. Pues del resto de la casa no pasaba nada, Nada, no se cero. habían apilado cosas, no se movían cosas, no había ruidos extraños y el ordenador justo se encontraba en ese perímetro. Ujú. Esto da que pensar ya. Es espectacular. Yo de verdad que no, pensar, no ¿eh? sé cómo nadie ha hecho una serie, una peli de esto, porque es una Totalmente. pasada. Esto lo pilla Netflix, ¿eh? Esto lo pillan los de Stranger Things y de hace 5 temporadas más. Totalmente. Sí, sí. La cuestión es que no sabemos tampoco qué había en el pasado antes de que estuviera construida la casa, que a lo mejor puede ser esto Bueno. un kit de la cuestión, ¿no? Claro, aún no hemos llegado al momento en que Lucas le contesta, ¿vale? Porque es aquí donde vamos a llegar ahora. Sí. El tal L, Lucas, que aquí ya pone nombres y apellidos, este Lucas empieza a hablar con... Bueno, a hablar no, es que no es hablar, es decir, es que aparecían mensajes en un listado de documentos. Es que eso es lo que estaba Así era lo que sucedía. Eso es lo que sucedía. Era que Ken iba a su al ordenador Y de repente tenía y de repente tenía un documento archivos, nuevo. Un documento nuevo que había aparecido de la nada. Eso es. Y claro, la mentalidad del siglo XXI, pero Es una locura. de Internet hay que borrarla porque no existía. No existía. Con lo cual él abría el archivito
¿Y se volvió Bueno, a encontrar? Pues, un nuevo pues mensaje? aquí lo más interesante, los primeros mensajes después de esa poesía extraña, aparece el tal Lucas que le da unos datos y le dice que le viene a decir a Ken, oye, que te veo por las noches, que vives en mi casa y no entiendo quién eres ni qué estás haciendo. Y entonces aquí entran en, porque te tengo que decir que en el libro, Sí. esto estoy resumiendo mucho, hay, pues, no sé, 30 o 40 mensajes, es decir, es un continuo. Una continua Sí. comunicación Sí, sí, entre sí, uno sí, y el y otro. los vais a encontrar íntegros con fotos del ordenador, es espectacular. Bueno, pues la cuestión es que parece ser que Lucas ve a Ken como si fuera una aparición. Es decir, el Vale. señor que supuestamente está en el siglo XVI Está viendo- viendo al señor que está en el siglo XX como una aparición en su casa. Mira, esto es como una dimensión paralela. Sí, una línea temporal extraña que se ha colocado ahí. Y tiene la capacidad, uno, de verlo al otro, Ujú. y por eso le Entonces empiezan ahora te explico esto porque tú me preguntabas y en esa comunicación empiezan a dar datos porque hay una parte de la historia del libro en el que se explican cómo de alguna manera ambos personajes están reacios a confiar en el otro. Es decir, constantemente Lucas hace preguntas a Ken para pillar y al revés. Vale. Es un toma, y hay algunos momentos que dices, ¿por qué le pregunta esto? ¿Por qué pasa esto? De hecho, hay un momento muy interesante en el que se preguntan mutuamente que qué rey está reinando en ese momento. Claro, es una manera de decir, si es real que tú me estás viendo desde el siglo XVI, Sí. ¿quién es tu Y no rey? solo le acaba diciendo qué rey, que era Enrique VIII, sino que dónde había estudiado en una escuela real de esa época y cómo era el pueblo, que se llamaba un poco diferente, era Doddlestone, pero tenía otro acento diferente, lo escribe de otra manera, sino que empieza a dar datos de su propia casa. Estamos hablando de Lucas. Lucas da datos de su casa del siglo XVI. Vale. Y Ken alucina cuando le habla de unas tejas rojas que justamente en las obras previas a instalarse había descubierto en la casa. ¿Vale? Todavía quedaban restos de la casa antigua, de la casa anterior. Y es muy divertido algunos momentos en cómo... Todo encajaba, habían cosas Es que una encajaban a la pasada, es una perfección. pasada. Es una pasada como de repente empiezan a hablarse de Lucas es una persona o lo que sea como muy chistosa, hace chistes constantemente con lo que ve en la casa de Ken, no entiende la televisión, no entiende hay algo que menos mal, ¿no? Que por suerte ya estamos en el siglo XXI y las mujeres estáis ocupando en los lugares que tenéis que ocupar, pero él se sorprende de esto, ¿no? Le dice, mira, hay una frase que me hace mucha gracia, dice, bueno, aunque tengas una mujer demasiado libre, me caes bien. Porque su mujer, la mujer de Ken era saxofonista, era artista, y digo, esto no es muy normal, Claro. en el siglo XVI, y la verdad que es Qué bueno. absolutamente sorprendente. Qué bueno, qué interesante. Así que ellos tienen una comunicación fluida y en cierta manera hacen como una comunión. Ellos se ponen a prueba, pero luego tienen como una unión, ¿no? Hay un momento muy entrañable que se empiezan a coger cariño porque se explican sus vidas. Descubrimos que Lucas había perdido con la peste bubónica a su mujer, a su hijo. Explica que es una persona Vaya. de posibles, ¿Sí? pero no una persona con muchos posibles, sino que es una persona, pues un rico pobre, para que Vale. que nos entendamos. Y entonces él explica muchas cosas de la época y le pregunta, hay un momento muy interesante que Ken se compra un coche, Sí. un Jaguar, y se deja el catálogo por allí, por la cocina. Y ese catálogo no vuelve a aparecer nunca más. Desaparece. Desaparece. Pero es que al día siguiente tenía un mensaje con respecto a ese coche. Es decir, Lucas le pregunta algo así como, ese carro sin caballos, ¿cómo puede funcionar? ¿No? Y eso empieza a... Sería cosa de brujería en aquella Pero lo época. más... Vale, pues mira, me das el pie perfecto porque aquí es donde empieza una parte de la historia que tiene que ver con la brujería. Ya estaba tardando. Ya estaba ¿verdad? tardando.
en esta historia en aparecer siglo XVI? Sí, sí. Claro, la cuestión es que Ken entiende que tiene un BBC micro a través del cual Está está recibiendo mensajes de otra época. y le viene a preguntar, ¿vale? El elemento a través del cual tú recibes mensajes, ¿cuál es? Claro, es que es una pregunta clave, porque él las recibe a través de un ordenador, Sí, sí. que ya es extraño porque no existía internet, eran mensajes escritos prácticamente en un inglés primitivo, bueno, primitivo no, Sí, pero, sí, bueno, de la época, sí, sí. pero de la época. ¿Y cómo lo recibía Lucas esos mensajes? Pues él relata una especie de ventana luminosa abierta que a veces dice él que se deshace y a veces vuelve a aparecer, en el cual él ve integrados esos mensajes. Él ve integrados esos mensajes. Y aquí es donde empieza el tema de la brujería, porque él, por eso te decía yo que era un rico pobre, porque él tiene un criado, uno, y le explica todas estas cosas. Hablamos de un señor que supuestamente está solo, vive solo con su criado, y le empieza a explicar todo lo que le está sucediendo. Y el criado no se asusta y habla con el sheriff de la zona, Claro, y, la superstición. y acusan a Lucas de brujería. Claro, es que el miedo hace esas cosas, tiene esas cosas que al final... ¿Y qué ocurre Pues cuando...? tenemos cartas desde la cárcel de Lucas. Tenemos un momento, para ir resumiendo mucho, en el que vuelve a la casa, consigue salir porque no se puede demostrar nada, pero vuelve pues con menos fuerzas, vuelve pues Más tocado, maltratado. anímicamente, ¿no? Y aquí pasa algo que cuando tú te piensas que en este caso no puede haber nada más, Más sorpresivo. es cuando aparece un tercero en discordia. Un tercero en discordia. ¿Quién aparece? ¿Quién aparece en esta historia? Pues se empiezan a recibir mensajes. Ahora, es que, claro, estamos hablando de una cosa que es... quiero que os hagáis una idea. Muchos estarán pensando, esto es inventado. ¿Vale? Pongamos que es inventado. Pero si lo estuvieran inventando, el autor que inventó esto estuviera creando el chat que aparece unos años después. Era un visionario, ¿no? Era un visionario que sí. sabía lo que iba a ocurrir décadas Y después. te digo porque se empiezan a dar mensajes a tres. A tres. A tres, porque tenemos Ken, Lucas y un nuevo personaje que aparece que es 2019. 2019. 2019 empieza a decir que escribe desde el futuro. No acaba de aclararse si es un ser humano o no, no lo dice. Se deja entrever, hay un momento en que el fenómeno ovni medio está aparece también. Wow, aquí tenemos aquí un amplio abanico que... Sí, el fenómeno ovni aparece por ahí porque no se acaba de explicar, pero básicamente lo que viene a decir es 2019 es que él ha sido el artífice de esa comunicación. De la comunicación entre el siglo XVI y el presente. Y que eso me parece interesantísimo porque las teorías actuales confirman eso, que nuestra perspectiva temporal es una ilusión. Y que desde el lugar donde están haciendo experimentos y los han conectado a ellos pues para hacer ese experimento. Pero sí existe Lucas realmente. Aunque se estén haciendo esos experimentos, logran coger a una persona del pasado. Claro, es que dicen los últimos estudios en física cuántica dicen, que es algo que me revienta la cabeza, de que el tiempo no existe, es decir, que todo es una especie de ilusión. De ilusión. No, llámalo, es que si no, no lo entenderíamos. Es decir, necesitamos entenderlo de esta manera secuencial porque si no, no habría manera de entenderlo. Claro. Eso que también dice la física cuántica, ¿no? De la teoría de cuerdas, esas expansiones que hay, es cuando se pueden ver otros planos de existencia. Sí. Claro, aquí se abriría un amplio melón, ¿verdad? Y aquí es donde la historia más o menos acaba, porque tienen que 2019 aclara que deben de cortar comunicación, que se va a cortar esas comunicaciones
y llegan a cogerse mucho cariño, los personajes. Claro, es que la cosa es que si al final tú estás escribiendo... Eran amigos, más o menos. Claro, de otro siglo, pero al final... Y entonces le dice, le indica que le va a dejar un documento escondido en un lugar muy concreto Sí. de Dodelston. Y ese documento, No ha Ken aparecido. además es que es muy sincero. O sea, Ken dice, y ha dicho claramente que no lo ha logrado encontrar, pero que aún hoy, en 2025, sigue buscándolo. Wow. ¿Y cuánto tiempo duró esa comunicación entre Ken y Estamos Lucas? hablando de un año aprox. Un A lo año mejor. mandándose mensajes, pero esto de mandándose no podemos decir Es que mandándose. es muy raro, sí. Recibiendo mensajes que Ken escribía en el PC y él Que no era ni un recibía- PC eso. Claro, no era Eso ni un PC, era una cosa- una cosa simulacro de un ordenador Sí, de sí. Spectrum del Sí, futuro, sí. ¿no? Pero claro, recibir en el siglo XVI algo que sabría, ¿no? Como una Claro, luz. él no lo entendía. Probablemente, claro, es como cuando hablamos de la historia esta del libro de Ezequiel, ¿no? Sí. El ovni Ezequiel. Claro, es que si Ezequiel vio un ovni, probablemente no sabría explicarlo. Pues vete a saber si lo que vio este señor directamente fue un ordenador que se le materializaba allí. No lo sabemos. Claro. Pero, ¿cómo veríamos algo nosotros de un siglo tan lejano al nuestro que no entendemos? Claro, es como cuando queremos intentar dar explicación a un OPAD, por ejemplo, Posible. ¿no? Tenemos los ojos del siglo XXI Correcto. y mirar un objeto de siglos atrás, pues vamos a sacar las conclusiones de todo lo que nos rodea a nosotros en esta época, pero es imposible mirarlo con ojos antiguos. Lo mismo- Y yo sobre todo para ir finiquitando el tema, porque Sí. es verdad que queda muy misterioso, queda muy fantasioso, Sí. te tengo que decir porque pienso que es un caso real, o por lo Sí, menos por que supuesto, o por lo claro. menos que les pasó. Claro, Es decir, claro. yo no te puedo decir si Lucas existía, si no existía, si 2019 existía, pero qué datos tenemos para pensar que este hombre escribió algo que por lo menos desde su perspectiva era real. Claro. Punto 1, la editorial que ha vuelto a sacar una reedición. Claro, lo que lo hemos dicho un poco por Sí. encima, has mencionado el libro, pero estábamos explicando una historia que le ocurrió pues a Ken, Correcto. pero todo esto... Es un libro llamado The Vertical Plane, Exacto. de Ken Weber, y que podéis encontrar en Amazon, por ejemplo, está. ¿Vale? Y en otras plataformas en formato PDF. Pero en inglés. En inglés, no está. En castellano. Yo he pedido por activa y por pasiva a una editorial que todos conocemos, que todos los Dile, aficionados, dile, sí, dile. todos los aficionados Dilo. al misterio conocemos, pues los señores de Reediciones Anómalas. Ah, Pablo Oye, Vergel, Pablo nuestro Vergel, convento. tráete esto, por Hombre, favor. es que no, tienes que editar Tráetelo este libro, castellano, por favor. Yo te escribo lo que haga falta, vamos, te escribo todo el libro, todos los prólogos. No, claro, estamos ante un libro que se ha reeditado, con un texto del mismo Ken Weber, que es una persona súper escondida, es una persona que no vamos a encontrar en ningún lugar, no hay manera de rastrearlo, es alguien... No tiene redes sociales. Sí las tiene. ¿Sí tiene? Sí, Sí pero no contesta. Es decir, sí que se puede acceder a él a través de un asesor literario, alguien que se dedica a gestionar los derechos, Sí. que si alguien os lo preguntáis, no se ha hecho millonario con el libro. Es decir, No, bueno, los que escribimos, la verdad es decir, que muchas personas no- pensaban lo mismo, el hombre lo hizo por dinero. No, porque no ha salido prácticamente nunca en medios. Es alguien que salió cuando apareció el libro, es alguien que le costó publicar el libro un montón, es decir, nadie se lo quería sacar, porque tuvo un efecto Pons Prades, es decir, todo el mundo, bueno, tú eres académico, tú eres una persona que viene de... El arma de doble filo, ¿no? El decir, tú eres una persona van a reír de ciencia, ti. académica, y si explicas algo que te ha sucedido de estas características, pues eso, nadie te va a Y luego, creer, bueno, pues vas a perder lo crédito. tenemos a él, que en la nueva edición ha escrito unas páginas extras en las que explica cómo ve el fenómeno hoy y sigue atestiguando y sigue diciendo que lo que pasó es completamente real, que no se inventa nada, que de hecho cuando empezó a pasar empezaron a escribir porque dijeron esto tenemos que Darlo a conocer, documentarlo de claro, alguna manera. claro. Pero hay una sorpresa. ¿Sí? La que sí que ha salido ¿Sí? en la televisión británica es Debbie.
¿Siguen juntos? No, No. la que era su Su chica chica en de aquel ese momento. ¿Y qué dice Debbie? Que es todo real, que ya lo ha vivido, que ya estaba allí, que todo es tal y como se cuenta en el libro, que no hay ningún tipo de cosa que ella Ni pueda... trampa, ni cartón, ni truco, Y que sucedió y estuviera que ya preparado. está, y que no, que es algo que les pasó a ellos, que no pueden explicar y que ahí está. Claro, pero debemos reseñar que Ken no había escrito ningún libro anteriormente, que él, como bien decías, siendo un profesor, nos había dedicado a este tipo de temas extraños, paranormales. Aquí estamos rozando, pues hemos dicho, pues eso, los fenómenos paranormales, los viajes en el tiempo, incluso la vida extraterrestre. Él, antes de esto, no había tenido ningún contacto con lo que nosotros llamamos mundo del misterio. Lo que sí sabemos es que no lo tuvo previamente, pero sí que después estuvo un par de años, lo tengo aquí apuntado, en la Society for Physical Research, Sí. que es algo así pues con la sociedad de la recerca o de la búsqueda física, ¿no? Y él acabó yéndose porque no encajaba en aquello, es decir, entró por su libro, es decir, su Claro. libro hizo que acabara entrando en esa sociedad, pero tal como vino se fue porque él no era su mundo ese, no. Él lo que buscaba era respuestas quizás a lo que le había ocurrido y pensaba que a lo mejor en esta asociación podía encontrar esas respuestas y al final vio que, Sí, sí. que no estaban, ¿no? Qué curioso, pero ¿sabemos qué generó este libro entre el público en general? Pues es un libro que no que realmente pasó muy desapercibido en la época. Es decir, quizá, o sea, y hablábamos al principio de que no lo conoce la gente, ¿no? Pues probablemente haya más seguimiento ahora que en su momento. O sea, que estamos ante una obra de la cual nadie se entera. Se va a volver un icono pop aquí de los fenómenos. Yo ya creo que verás, sí, es que se debería de volver un icono pop, porque lo tiene todo y porque habla de algunas cosas muy interesantes. O sea, vas parándote a leer o a releer el libro y te das cuenta que hay algunas cosas. ¿Por qué sucede todo en un único lugar? Claro, ¿Qué de la significa casa, eso? Claro. Porque es el epicentro de la cocina, donde Claro. está colocado Hay un pliegue espacio-temporal ahí, justamente. ¿Qué pasa ahí? una ¿no? puerta dimensional. Pues ese tipo de cosas yo creo que son muy interesantes. Y si realmente pensar, bueno, los que nos estén viendo ahora mismo Sí. y escuchando a través de la plataforma iVoox, a lo mejor piensan, oye, pues mira, este hombre tiene una imaginación súper También. desarrollada, pero alguien que no se ha dedicado a estos temas con anterioridad, la verdad es que... Yo te digo que en el 84, bueno, a partir un par de años después, cuando sale el libro, él tuvo posibilidades de hacer que su caso fuera más conocido. tuvo posibilidad. Sí, porque empezó a aparecer en emisoras locales, alguna vez BBC se hizo eco del libro, pero no era alguien que tuviera ninguna necesidad de aparecer, de explicar. Él, de hecho, en la nueva edición del libro, él lo dice bien claro, es decir, esta es mi historia y lo único que yo quería es que quedara constancia, porque es una vivencia tan diferente y una vivencia tan absolutamente marciana. Totalmente. Es que no. Que no me queda más remedio que escribirlo, pues como mínimo para que quede constancia, pero que no tengo ningún interés más que de ser un cronista de algo que nos pasó y que tal que como nos pasó, pues dejó de pasar. Claro, la cosa es que te cambia la vida. Debió de cambiarle por lo menos un poco la perspectiva de los fenómenos, porque tampoco tenemos constancia de que hubiera un caso similar a este, No. de una conexión, de recibir... Lo que sí que ha habido son investigaciones posteriores ¿Sí? de programas como los nuestros, pero en Inglaterra. Eso Ajá. sí que ha existido Sí. y sí que han logrado encontrar una supuesta rama familiar de la cual Lucas podía estar. Es decir, el nombre de Lucas Sí. tal cual no lo han encontrado, Sí. pero sí una familia con el mismo apellido en la misma zona donde vivía. Es decir, que hay una pista Sí, que sí, les sí. llevó a una persona de la rama familiar Correcto. a la que pertenecía Lucas, Sí.
y tal y como le explicó a Ken. Claro, porque teníamos, zona. yo creo que lo tengo por aquí, pero yo para esto soy muy malo. El apellido de Lucas, te lo diré, pero te lo tenía por Sí. Lucas Weinman. Pues Lucas Weinman sí. se le busca. O sea, se le busca y al Weinman se les encuentra. Wow, es decir, que es un apellido que existió y Existía, en el siglo XVI. no es un apellido común, punto Vale. uno, no es un apellido que se dé mucho en el Reino Unido, pero es que además se encuentra una rama con ese apellido en ese mismo pueblo de 500 habitantes. Bueno, es que esto, claro, aquí nos da muchas pistas de que puede ser que no fuera una fabulación esto, ¿eh? Claro, No una simple novela de mira lo que me ha pasado. bueno, y otra cosa, que llega a la editorial donde lo publica finalmente. Sí, Y la editorial le ofrece opciones, le dice, oye, mira, como literatura fantástica, esto Claro, es maravilloso. de Dice, no, premio. perdona, de literatura fantástica nada. No, que sigue. ¿Por qué no hacemos unos cambios? Eso se lo proponen. No hacemos unos cambios y lo convertimos en una novela de ciencia ficción, que está muy bien. claro. O sea, lo podía haber petado perfectamente. Sí. Y él insiste en que no, dice, no. Entonces, queda en una línea de la editorial que se dedica únicamente a publicar relatos reales. Ensayos de... Sí, o sea, relatos. Sí. Claro, quizás es que es una voladura de cabeza el caso. Claro, tú de la imagínate, historia lo estamos de explicando Ken y de estamos Lucas. alucinando. Claro. Imagina a este señor con ese escrito. Claro, tú imagínate, bueno, ahora pues un zumbao nos ha enviado un correo, lo ha conseguido, nos ha enviado un correo electrónico, lo Sí, lees sí. y a lo mejor no le hacen ni caso. Está en castellano antiguo y a lo mejor nos lo pasamos Es una entre pasada. nosotros y decimos, mira lo que me han mandado. Claro, es que en 1984 es que estábamos, no sé, viendo Regreso al Futuro, los Goonies, en las salas de cine y alucinábamos con películas así, encuentros de la tercera fase. Y de repente que te aparezca algo. Es una pasada. Y en un lugar así también, ¿no? Es que hay muchos elementos que configuran esto como muy extraño y muy raro. Es decir, Ken no era aficionado a la ciencia ficción, no tenían tele en casa. Es decir, no eran unas personas. De hecho, tienen tele a mitad de la mitad de la novela, que se explica que se ha comprado una tele y Lucas le dice, ¿eso qué es? Dice que no. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque significa que no tenía aficiones No tenía aficiones relacionadas que las relacionarse con esto. Lo curioso es que Lucas podía ver todo lo que le rodeaba. y los podía la ver casa. en un momento muy concreto. Los podía ver sobre todo por las noches. Por las noches, solo, sí. únicamente. Es como que se abría un momento. Yo ya, esto es imaginación mía, yo me imagino que a lo mejor era a esa hora que todos conocemos, esas 3 de la mañana, ¿no? Que es ese momento tan extraño. Sí. Y eso me lo invento yo. Yo quiero que sea así. Pero sí que es verdad que él decía que, ostras, hay algunos mensajes que dicen, es que no me dejáis dormir. Tú limpiando la casa y tu mujer con el saxofón. O sea, no dice saxofón porque no sabes lo que es un saxofón, Claro. pero sí dice que os escucho y os veo. Lo que también dice, que me parece brutal, es que el criado ni los ve ni los escucha. No, solamente Solo es él. Lucas. Wow. Y claro, no sé, es un Esto caso. como decíamos al principio, ¿no? En la intro, es como una brecha que se abre ahí, una pequeñita brecha y que solo comunica a esos dos mundos, porque son dos mundos muy diferentes Muy entre diferentes. uno y el otro. Pero en cambio, Lucas se lo tomó con mucha filosofía, entendiendo muy bien, a pesar de no saber lo que le rodea, pero sí describirlo y darle... Lucas en un primer momento tiene miedo de lo que ve. Y las primeros mensajes son, estoy viendo algo que no sé lo que es, y en un momento dado contesta a Ken como diciendo, es que estamos un poco inquietos por lo que estamos viendo y leyendo. Y le contesta, no, el que me está inquietando eres tú, porque yo te veo cada noche. Tú recibes unos mensajes, pero es que yo te veo por las noches. Qué curioso. Y ¿sabemos cómo fue el último mensaje? ¿Cómo acabó esta historia, esa comunicación de un Pues esta año? historia prácticamente acaba porque 2019
que tampoco sabemos qué es ni quién es exactamente, Determina que se va a determina acabar. que hasta aquí hemos No llegado. no es Lucas el que se despide de que... Sí, llegan a tener algún tipo de despedida, ¿eh? Pero sí que es muy abrupto, porque es 2019 que, bueno, les explica pues que dentro de una línea de experimentos, Sí. pues que esto se ha acabado Sí, y y ya es está. muy aséptico. O sea, 2019 es muy aséptico, tiene un tipo de lenguaje completamente diferente y es el que, de hecho, en los últimos capítulos los mensajes ya son directamente con 2019. Ya Lucas no vuelve a aparecer. No. Ay, en el fondo da pena y todo. Yo de verdad, yo haría una serie mañana. Yo también vamos a escribir algo sobre Un esto, guión. un guión sobre la historia de Vertical Plane. Qué maravilla. Bueno, nosotros lo único que podemos hacer es recomendar que se Sí. lean el libro, que lo intenten traducir hasta que nuestro Bueno, mira, amigo Pablo Vergel se ponga manos a la obra. cuando hicimos el programa no teníamos esta locura de la IA que hay ¿Sí? ahora y lo tuvimos que traducir a nuestra manera y tal. Ahora tenéis la opción de hacerlo. Ya Fíjate, sabéis pues que... mira, lo podéis traducir y sobre sí. todo, pues oye, si tenéis que llevar una adaptación al cine o lo que sea, pues adelante. Nos llamen a nosotros primero, Hombre, por supuesto, que para eso lo habéis... de asesores. Lo habéis, de asesores, pues para eso lo habéis sacado a la luz, ¿no? Aquí en Sí, España, totalmente. la verdad que me inédito. parece, es uno de los casos más bonitos, de hecho, y con esto acabo, si te parece, Sí. cuando hicimos el programa de Control Remoto, no sé si te ha pasado a ti alguna vez, que son aquellos casos que no escoges tú, o sea, te vienen porque te tienen, Interesante. te vienen porque te tienen que venir. Claro, yo o sea, me lo encuentro en Reddit, pero me lo encuentro de una manera muy tonta y dejo de, no me interesa, pienso que, yo qué sé, es una especie de historia de internet. Y de repente, claro, esos son las cookies, me aparece el libro en Amazon. Y ostras, otra vez esto. Y bueno, voy a ver y a entender qué es. Y encuentro una especie de un programa latinoamericano que explicaba el caso en 5 minutos. Y digo, esto no. Y entonces empecé a investigar. Y de hecho, yo descubro todo esto un sábado y el martes por la noche grabábamos ecos. Y Álvaro casi me mata porque cambio todo. Digo, Álvaro, tenemos que hacer este caso sí o sí, porque como alguien lo encuentre, esto es una pasada. Y casi no llegamos a tiempo. De hecho, esto es real, nos discutimos Álvaro y yo, porque Álvaro, como tiene que ser, no es un tío que le gusta hacer las cosas muy bien. Es que nos hemos leído medio así en horizontal el texto, hemos ido rápido y no tenemos el dominio absoluto de la historia y cómo lo vamos a hacer. Y bueno, pues hago una traducción en 2 horas, monto una especie de guión y lo llevamos. Y 5 minutos antes, esto es real, esto te lo puede decir Álvaro, puedes preguntar. Me dice Álvaro, no vamos a hacer el programa. ¿Y por qué? Porque no lo hemos preparado, porque no va a salir bien, porque no sé qué va a pasar, porque no sé de qué va esto. O sea, yo le paso el texto a Álvaro y al final digo, mira, confía que esto es un caso que está muy bien. Y bueno, empezamos a ver los comentarios de los amigos y amigas que nos siguen en YouTube, porque ¿Sí? en esa época grabábamos los programas como con público, Vale, y luego la edición posterior iba a iVoox. vale. Y empezamos a ver 10 personas, 20 personas, 30 personas. Guau. Y todos empiezan a decir, este es el mejor caso que hemos escuchado nunca. Y porque nadie... Y cuando acabamos el programa, dicen, es que nunca jamás había sentido que nos llevaban como en volandas. Es decir, de hecho, Álvaro, si os escucháis el podcast, que de hecho hicimos 2 programas sobre esto, hicimos uno que era este que te hablo y otro ya de conclusiones y el primer sorprendido con la historia es Álvaro. O sea, Álvaro, yo le paso un guión un escrito muy mal escrito, muy, muy rápido y muy mal, con una serie de elementos que él va haciendo lo que puede. Y el primer sorprendido es él. Es que no sé hacia dónde va a ir esta historia y no entiendo por qué no la conocíamos. Y esa sensación, ¿no? Que ese caso llegó a nosotros por algo. Y yo lo sigo pensando. Sí, sí. ¿Y qué sabemos hoy de Ken? Se sabe que vive todavía, eso sí lo sabemos. Sí. Vive todavía Ken. Sabemos que la reedición de hace unos años escribió y poquito más.
Si lo buscáis, vais a encontrar un mago inglés que se llama igual, no es él, Vale. que lo sepáis, Vale. porque lo hemos investigado. Estoy obsesionado por encontrarlo. Sí. Y no he llegado hasta la editorial. Vale. Y la editorial básicamente lo que dice es que es una persona que va haciendo las reediciones que hacen falta cuando toca, pero que básicamente No quiere saber nada. no de una manera despectiva, pero que su vida no va por ahí. Y ya está. Él lo hizo en un momento determinado que sintió que debía hacerlo, contar su historia, contar su experiencia, y una vez contada, ya está. Ya está. Qué interesante. Maravilla. Bueno, es que yo creo que estamos teniendo telepatía con nuestros oyentes, Una los que pasada. nos están viendo, y creo que están sintiendo pues la espectacularidad de este caso, de esta historia, de cómo se gesta moviendo primero la atención. Suponemos que Lucas era capaz de mover los botes, porque claro, esto también es un enigma. El enigma de qué, cómo, por qué. ¿Qué es lo que llama la atención de Lucas y de su chica para encontrarse primero los botes apilados, ¿no? Estamos hablando de cosas diferentes que ocurrían en ese epicentro, en ese rinconcito marcado como Todo decíamos. parecía indicar que tenían que dirigirse hacia ese punto. Y la suerte, porque esto es suerte, eso se narra en la novela, la suerte es que acaban poniendo allí el BBC Micro. Que yo yo soy muy imaginativo también, y yo pensaba, probablemente hubieran puesto una libreta y hubiéramos tenido un fenómeno de lectura automática. O probablemente me hubieran puesto una televisión y hubiéramos tenido una teleplastia. Es decir, al final la cuestión es esa. La cuestión es El hilo el lugar. El lugar es la clave, ¿tú crees realmente? El canal es ese lugar, sí. Que es la clave, es el canal, y da igual lo que hubiera habido, que al final se hubieran manifestado. Eso sí, una vez que terminan todo lo que sucede, allí ya no sucede absolutamente nada. Es un lugar que se activó y se desactivó. Wow, sí, esto es increíble. Bueno, pues vamos a invitarlos a que se lean el libro, Sí. que escuchen este programa, que nos dejen sus comentarios tanto en el canal de YouTube de Roman Polanqui de Aquelarre Bostic y también en el canal de iVoox de Aquelarre Podcast. Vale, para nosotros, yo creo, Irra, que estarás de acuerdo, no es solo una historia, sino es divisar que el tiempo no solamente es como un riachuelo, sino es como un gran océano, y que en él hay corrientes ocultas que a veces pues se dejan entrever. Yo creo que podríamos catalogarlo así, ¿no? Es como un misterio. Yo creo que sí. Mira, tuvimos la suerte en Ecos de entrevistar, ahora nos vamos a Fenómeno Ovni. Sí. Tuvimos la suerte de entrevistar a José Luis, una persona de donde yo vengo, de San Boi, que tuvo una experiencia ovni muy bestia. Y esta bestia que él tenía claro qué era aquello. Él tiene la sensación de que sabe qué es. Y yo creo que puede estar muy relacionado con lo que hemos explicado hoy, porque muchas veces cuando no entendemos tendemos a decir, bueno, pues eran extraterrestres, Y él dijo, le pregunté, oye, ¿tú sabes lo que viste? Y dice, no, es que de un tiempo muy futuro, pero esos somos nosotros. Wow. Y yo creo que lo de que mueve va por aquí. ¡Ah, qué interesante esto! Es como ver lo que vamos a hacer dentro de unos años. Sí. Nosotros mismos. Nosotros mismos, el 2019 probablemente era un técnico investigando en una sala un tema de comunicación, ¿no? Wow. Es que se abre aquí otro melón. Otro melón. La cuestión es que quizá Ken no descubrió el misterio, o no lo descubrió del todo. Quizá el misterio es el que le eligió a él para manifestarse, y tuvo la oportunidad pues de ver qué es lo que se escondía en ese otro lado, sea cual sea ese otro lado, sea esa sala de investigación, sea un universo paralelo, una dimensión. Pero ¿y si no hay respuesta? Es que a veces
nos encabezonamos mucho con encontrar el porqué y a veces no hay porqué. Es decir, a veces una cosa pasa, ¿no? Y ya está, ¿sabes? El otro día leía, ¿no? Leía que decían, hay un estudio que dice que cualquier cosa que pienses ahora mismo, y eso está medido, tiene por muy rara que sea, una cosa muy extraña. Tú imagínate que ahora dices, mira, yo puedo con la mano parar una bala. Eso es físicamente es imposible. Imposible. Pues los científicos están diciendo que hay un 0,01% de que cualquier cosa podría suceder. Es decir, se pueden dar las variables para que algo suceda. Y probablemente yo quiero pensar que todos los casos que a veces hablamos son momentos en el que esa lógica interna que parece que lo lubrica todo no existe. Es decir, de repente eso deja de existir y sucede algo que no es lo habitual. Y yo estoy seguro que esto es así. Y yo creo que es lo que le pasó a este hombre, claro. Qué interesante. Pues nos vamos a quedar con esta reflexión tuya y fíjate qué curioso, Isra, pero bueno, para preparar el programa y cuando tú me comentaste y todo, al final una misma también le coge cariño a esos personajes. Y tanto. ¿No? Tanto a Ken como a Lucas, sobre todo a Lucas, porque mirar el siglo XVI con los ojos de esa época al futuro debe ser muy complicado y muy duro para una persona, con lo cual, no sé, es como algo que no sé catalogar, pero que tiene mucho sentimiento, más que misterio, ¿no? Pero mira lo que te voy a decir, hay algo que de los mensajes de Lucas al futuro hay algo que me encanta, y es que él no acaba, ¿cómo te explico? Él no acaba de buscarle las vueltas a aquello. Es un ser humano, y conforme más vamos atrás, es más, muy, muy emparentado con la magia, un ser humano que todavía cree en muchas cosas que ahora mismo no creemos, y que probablemente él creía en brujas, él creía en un tipo de religión muy diferente a la que se puede tener ahora. Y probablemente lo veía con esos ojos. Es decir, con unos ojos como de niño, ¿no? Claro. Es decir, esos ojos de niño que hacen que lo ve todo por primera vez. Que lo ves todo ¿no? por primera vez, que probablemente si no lo entiendo es algo mágico, si no lo entiendo... Y eso me parece súper interesante. Eso le da mucho sentido a todo, ¿no? Y le da... Es lo que tú claro. dices, ¿no? Es volver a lo primigenio, a sentir como se sentía antes, y a veces no se necesita tanto como... No. Y a lo mejor ese es el mensaje también, ¿no? Fijarnos en lo que tenemos, en lo que somos realmente. Porque el que, ya te digo yo, el que más raro ve la situación es Ken. A pesar de que vive con muy poquitas comodidades, Claro. Tranquilamente en el campo, ¿verdad? Sí, Qué curioso. Espectacular. Bueno, pues esto es Vertical Flame y esto es pues la hoguera de Aquelarre. Y bueno, pues Sirra, muchas gracias ti, por como volver. siempre. Espero que vuelvas Sí. prontito a nuestra hoguera. Siempre es un placer tenerte aquí. Gracias. Y a vosotros, gracias también por acompañarnos, tanto en el canal de YouTube como en iVoox. Y solamente nos queda deciros una cosa, y es... ¿Y ahora? ¿Nos vais a llamar brujas?